Iglesia Evangélica Virtual La Gloria de Dios. Por el pastor evangelista Fernando Parente. Para que la verdad se sepa debemos entender y aprender ante quién y quiénes luchamos. Iluminados de Baviera. La Orden de los Iluminados, Illuminaten orden en el original alemán, compuesto derivado del italiano Illuminati, Iluminados, y orden, es el nombre dado a varios grupos, tanto reales como ficticios. Históricamente, el nombre se refiere a la organización Illuminati de Baviera, una sociedad secreta de la época de la Ilustración, fundada el 1 de mayo de 1776, la cual manifestaba oponerse a la superstición, los prejuicios, la influencia religiosa sobre la vida pública, los abusos de poder del Estado y apoyaba la educación de la mujer y la igualdad entre los sexos. Tal organización de los Illuminati se prohibió, junto con otras sociedades secretas, por el gobierno de Baviera, con el apoyo de la Iglesia Católica, y la misma se disolvió definitivamente en 1785. En los años siguientes, el grupo fue vilipendiado por críticos conservadores y religiosos, que afirmaban que los miembros de los Illuminati de Baviera se habían reagrupado y eran responsables de la Revolución Francesa. En su uso posterior, Illuminati se refiere a las diversas organizaciones que reclaman o presuntamente tienen vínculos con los Illuminati bávaros originales o con sociedades secretas similares, y con frecuencia son acusados de conspirar para controlar los asuntos mundiales, planear eventos y ser agentes de siembra en diversos gobiernos y empresas, con el fin de establecer un nuevo orden mundial y o buscar el aumento de su poder político. Figura central de algunas de las más conocidas y elaboradas teorías de la conspiración, así como de varias obras de ficción, los Illuminati se han representado como un grupo político económico esotérico al acecho y en las sombras, que constantemente tira de las cuerdas y palancas del poder. Esta descripción puede encontrarse en decenas de novelas, películas, programas de televisión, cómics, videojuegos y vídeos musicales. Crisis y prohibición. El número de miembros aumentó rápidamente, sin embargo este éxito suponía a la vez el comienzo del final. Nietzsche amenazó epistolarmente con delatar sus secretos a los jesuitas y a los rosacrucianos, reforzando la desconfianza y preocupaciones de Weishaupt. Ya que Nietzsche y Bode hubieran incorporado al príncipe Karl von Essen-Kassel y a Ferdinand von Braunschweig, así como al duque Ernst von Sachsen-Gotha y Karl August von Sachsen-Weimar, todos ellos representantes de la autoridad absolutista. Estas sospechas no estaban infundadas, pues Karl August y su consejero privado Goethe se habían afiliado con el único fin de investigar a la orden. Como resultado se agudizaron las discrepancias entre Weishaupt y Nietzsche hasta el punto de que la orden amenazaba con disolverse. En febrero de 1784, para eso se convocó en Weimar un tribunal arbitral llamado Congreso. Para sorpresa de Nietzsche, el juicio del Congreso en el que participaron, entre otros, Johann von Goethe, Johann Gottfried Herder y Herzog Ernst von Sachsen-Gotha, fue que debía construirse un nuevo areópago. Este parecía ser un compromiso tolerable. Pero ¿cómo era previsible que el fundador de la orden siguiera siendo influyente aún sin presidencia formal en el areópago? Ello significaba una clara derrota para Nietzsche. Se acordó entonces el silencio y el retorno de todos los papeles, y el 1 de julio abandonó Nietzsche la orden. Y en el tiempo siguiente se apartó de los estragos de la moda de querer arreglar el mundo mediante sociedades secretas. Por su parte Weishaupt le entregó la dirección de la orden a Johann Martin, conde de Stolberg-Grola. Durante las disputas internas, las asociaciones secretas habían atraído sobre sí la atención de las autoridades bávaras. Eran el blanco de sospechas de asesinatos afines a la Ilustración, que pretendían alterar el orden tradicional, infiltrándose entre los funcionarios públicos para alcanzar un estado razonable. Consecuentemente, el 22 de junio de 1784 el príncipe elector Karl Theodor prohibió todas las comunidades, sociedades y fraternidades, fundadas sin su aprobación señorial. El 2 de marzo de 1785, bajo presión de Peter Frank, canciller barón de Kreitmayr, el barón rosacruciano de Tring y otros cortesanos, se promulgó un edicto adicional, que esta vez prohibía a los iluminados y a los francmasones llamándolos por su nombre, y considerándolos altos traidores y enemigos de la religión. Mediante registros domiciliarios se confiscaron varios papeles de la orden que aportaron sucesivos indicios sobre la radicalidad de sus propósitos. Documentos encontrados en un mensajero difunto informaron sobre el nombre de un miembro. Ese mismo año el Papa Pío VI aclaró en 2 cartas al obispo de Freising, 18 de julio y 12 de noviembre,
que la adhesión a la orden era incompatible con la fe católica. A consecuencia de las prohibiciones de 1784-1785 se produjeron las persecuciones de miembros. Se llegó a registros domiciliarios y confiscaciones, algunos consejeros y oficiales perdieron el puesto, algunos miembros fueron desterrados, pero nadie resultó encarcelado. El mismo Weishaupt, cuyo papel fundador se desconocía al principio, resultó sospechoso, pero solo huyó cuando tuvo que admitir la fe católica, primero a la ciudad imperial libre Ratisbona, y en 1787 otra vez a Gotha, donde Erzogernst le proporcionó una consejería áulica sinecura. En abril de 1785 el conde Stolbergrola declaró la orden oficialmente suspendida tras aboliciones temporales. Bode aprovechó la coyuntura para conservar la asociación con vida. E intentó resucitar la misma con ayuda de la Iglesia Minerval de Weimar y la Orden de los Amigos Invisibles, pero debió abandonar ese proyecto en 1790 debido al clima estrictamente antiiluminista de los años revolucionarios. Los investigadores están generalmente de acuerdo, en que la desarticulación de la Orden de los Iluminados fue completa. El 16 de agosto de 1787 se promulgó un tercer y más estricto edicto de prohibición, so pena de muerte, del reclutamiento de miembros para masones e iluminados. Continuaban entonces en los círculos autoritarios, rumores de una supervivencia de los iluminados. Estas promulgaciones desataron una primera histeria antiiluminista, especialmente se sospechaba de las agitaciones de las asociaciones secretas ilustradas radicales. Una segunda ola, claramente más enérgica, sucedió durante la Revolución Francesa, pues el miedo a los jacobinos se fundió con el anterior a los iluminados. En este estado anímico, el ministro de Estado bávaro Maximilian von Mongelas, quien a su vez había sido iluminado, hizo prohibir todas las organizaciones secretas al llegar al poder en 1799, y otra vez en 1804. Como de fuerte era la fascinación pública en los años en torno a la Revolución Francesa por las misteriosas e inquietantes sociedades secretas e iniciáticas, se nota por diversas obras literarias de la época, desde Der Geisterseher de Schiller hasta Der Grokopta de Goethe y las inquietantes sociedades de los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, pasando por Jean-Paul Die Unsichtbare 1793. Hoy recuerda en Ingolstadt solo una placa conmemorativa en el edificio en el que se encontraba la sala de reuniones de los Iluminados. El edificio se encuentra actualmente en el número 23 de la calle Teresien, antes llamada Ambeinmarkt 298, en la zona urbana exclusiva para viandantes. Objetivos. La Orden de los Iluminados estaba comprometida con el modelo ilustrado. La meta era la mejora y el perfeccionamiento del mundo en el sentido de libertad, igualdad y fraternidad y la mejora y perfeccionamiento de sus miembros, de ahí también el viejo nombre perfectibilistas. Weishaupt escribió en 1782 en un discurso: quien también generalmente quiere iniciarse en la libertad, la amplia iluminación en general, pero la iluminación no consiste en el conocimiento de palabras, sino de cosas, no se trata de la comprensión de conocimientos abstractos, especulativos, teóricos, que inflan el espíritu, pero no mejoran el corazón. Redean die Neuaufzunemenden Illuminatos dirigentes. Según Weishaupt, el medio para alcanzar la libertad era principalmente la educación, pero no solo la aportación externa de conocimientos, sino en primera línea la formación del corazón, la moralidad, que debería capacitar a los individuos para autodominarse, y por lo tanto serían superfluas otras formas de dominio como el despotismo de los príncipes absolutistas, pero también el despotismo espiritual ejercido por la Iglesia Católica. Los modales de las viejas costumbres serían también condición y camino para una sociedad libre e igualitaria sin príncipes ni iglesia. Como Weishaupt explicó en su discurso Cit. Suprimir, la historia misma estaría de su parte, recurriendo a pensadores como Joachim von Fiore presentó una historia filosófica entre periodos temporales, en la infancia de la humanidad, no había ni dominio ni propiedad ni ansias de poder. Eso comenzó en la época juvenil, con el surgimiento de los primeros estados, que se desviaban más y más hacia el despotismo. De ahí surgió la nostalgia del paraíso perdido, de la ausencia de dominio. El despotismo mismo debería ser el medio para facilitar el camino a la libertad, escribió Weishaupt en una redacción para la clase de misterio de su Orden 7 en el tiempo de la madurez. El género humano superará el despotismo sin violencia a través de la provocación de la nostalgia, de la libertad, mediante la ilustración y mediante el autodominio que Weishaupt impartía. Para difundir ahora esta ilustración y para devolver a los hombres a la tierra prometida,
Debía de ser la tarea de las escuelas ocultas de sabiduría, a quienes Weishaupt les presuponía una línea tradicional ideal desde los protocristianos hasta los masones. Aunque es verdad que los francmasones declaran ser apolíticos, los iluminados les servirían como máscara. Finalmente tiempo de decadencia, iniciará un nuevo ciclo. En esta representación histórica se mezclan el milenarismo medieval y las utopías modernas, las profecías premodernas de un mundo redimido y pronósticos modernos de cómo se alcanzarían por propias obras. Weishaupt compatibilizó ambos mensajes contradictorios. Por un lado, predicó el quietismo, que exoneraba a sus miembros de cualquier responsabilidad del progreso histórico, y por el otro, exigía un activismo subversivo que socavara activamente el sistema de gobierno imperante. ¿Cuál de ambos aspectos primaría? Lo dejó pendiente. Eso significa por una parte que era solo cuestión de esperar, pues el tiempo del despotismo absolutista finalizaría desde una lógica interna casi por sí mismo. Weishaupt sostenía que los iluminados participarían solamente por su actividad, incluso mediante su mera presencia, en la abolición del despotismo. La abolición del sistema absolutista no debería pues conseguirse mediante la vía revolucionaria, sino por los recursos personales políticos. Querían conquistar más y más posiciones claves estatales absolutistas, para sucesivamente conducirlas a su propia violencia. En los últimos estadios utópicos, sobre si y cómo el Estado sería realmente disuelto tras alcanzar el poder o si simplemente los iluminados los reemplazarían en una especie perfeccionada de despotismo ilustrado, es algo sobre lo que Weishaupt no dio datos. Organización. Los iluminados son una de las muchas sociedades y asociaciones caracterizadas por la formación del fenómeno moderno de la opinión pública durante la Ilustración, tal como Jürgen Habermas describió en 1962 en Historia y Crítica de la Opinión Pública. Durante las castas sociales premodernas sucedía en la iglesia o en la corte y pervivía ahora, la posibilidad de traspasar las fronteras estamentales para reunirse en niveles sociales al menos a priori igualitarios, en las sociedades lectoras, o diversas asociaciones caritativas, como las sociedades de amigos del país, en los francmasones y los rosacrucianos o incluso en las sociedades secretas como los iluminados. A diferencia de otras sociedades, los iluminados tenían un programa político explícito, mientras que entre los francmasones por ejemplo son indeseables las disputas religiosas, confesionales o políticas. También se reconocen los masones por su afiliación, y no son, a diferencia de los iluminados, estrictamente secretos. Aunque los iluminados adoptaron aspectos masónicos como la logia y la jerarquía, también es cierto que ni pertenecían a la misma orden ni cooperaban en organizaciones francmasónicas nacionales, como la Gran Logia o el Gran Oriente. Para infiltrarse mejor en ellos, Nietzsche dotó a la orden de una estructura apoyada en la masona con grados titulados muy imaginativamente, y cada uno de los cuales tenía su propio ritual iniciático y, secretos, que se les revelaba a los iniciados, un criadero, que introduciría novatos en la esencia de la logia y la sociedad secreta, compuesta de los grados, novicio, minerval, deriv de Minerva, iluminado inferior. La clase masona, tomada de la masonería contenía el grado, peón, oficial, maestro, iluminado mayor, iluminado regente. Coronaba la orden la clase mistérica, compuesta por los grados, sacerdote, regent, magus, y rex, gobernante, y cuyos reglamentos y ritos, debido al breve tiempo que supervivió, no llegaron a redactarse. Asimismo, como mistificación de gran efecto publicitario, cada miembro de la orden recibe al iniciarse un nombre secreto, o de guerra, que nunca era cristiano, o como mínimo, de origen ortodoxo. Weishaupt se llamó a sí mismo con el significativo nombre de Espartaco, el cabecilla de las revueltas esclavas romanas. Nietzsche era Filón de Alejandría, un filósofo judío. Goethe recibió el nombre Avaris, por un mago escita. También la geografía recibía nombres secretos. Múnich, Peg, se llamaba Atenas, el Tirol, Peloponeso, Frankfurt era Edesa, e Ingolstadt, Eleusis. Incluso hasta la fecha se indicaba según un calendario secreto de nombres mensuales persas y cuya numeración anual comenzaba en el 632. Los nombres de la orden contribuían a la igualdad entre iluminados, ya que los dos primeros grados solo se llamaban por los nombres de la orden, no podían saber unos de otros, quién era noble, quién burgués, quién profesor universitario, quién solo camarero o estudiante. Aparte de esto, formaban parte de un rígido programa educativo, que la orden le imponía a sus miembros.
Cada iluminado debía no solo darle explicaciones a su tocayo espiritual, sino que también recibía de los superiores de la orden una cuota literaria mensual, en la que obras deísticas e ilustradas ocupaban un lugar principal y en grado creciente. Su evolución moral y espiritual debía además que hacerla constar en un diario llamado Cuaderno Quibus Licet, del latín Quibus Licet, a quien le está permitido leerlo. En caso de que estuvieran mal hechos o no contuvieran los avances previstos, respondía el mando de la orden con una carta de reproche. Junto a la completa igualdad dentro de los grados, había una división jerárquica entre los distintos escalafones muy marcada. Esta dejaba mostrar ya en los juramentos, que cada iniciando debía prometer solemnemente eterno silencio, firme lealtad, fidelidad y obediencia a todos los superiores y estatutos de la orden. Además de la estricta jerarquía había que añadir la estructura esotérica de la orden, lo que significa que a los novatos se les engañaba conscientemente sobre esta auténtica meta. En la guardería significaría que el nuevo no era para nada el objetivo de la orden. Para socavar los regímenes terrenales o espirituales, apropiarse del dominio mundial y etc. De haberse imaginado nuestra sociedad desde esos puntos de vista, o si han entrado con esas intenciones, se han engañado completamente. Porque en los grados superiores de la orden se les revelaría el mayor de todos los secretos. Que tantos desean con ansia, tan a menudo han buscado estérilmente el arte de regir a los hombres, de conducirlos a lo bueno, y después guiarlo todo, con lo que los hombres hasta ahora sueñan y solo a los más iluminados les parece posible. Reinhard Koselleck Kritik und Krise. El arcano más profundo de los iluminados era su propio sistema de dominio moral, ya practicado entre los numerarios, pero que también debía aplicarse fuera. Este fraude y tutelaje a los miembros de grados inferiores pronto provocó críticas incluso dentro de la orden. Le debían a la meta de Weishaupt, la perfección del individuo por sugerencia de la propia educación y la dirección oculta. La condición a estas mejoras del individuo le parecía que era el conocimiento de todos sus secretos. Esto parece haberlo adoptado de su peor enemigo, los jesuitas, cuya obediencia era ciega y su atenta pero efectiva manipulación humana era mediante la penitencia. Sobre todo la orden permanecía, como el investigador Ageten constató, unida a sus enemigos por un cruce dialéctico, para emancipar al individuo del dominio mental y espiritual eclesiástico, se aplicó el método jesuítico de examen de conciencia, para transportar al cortejo triunfal ilustrado y de la razón, se tenía un sistema extremo y un montaje místico que recordaba las ensoñaciones irracionales rosacrucianas, y para finalmente liberar a la humanidad del despotismo principesco y real, se avasallaba a los miembros con un sistema de auténtico control y psicotécnicas totalitarias. Miembros. Los iluminados tuvieron algo de éxito. A comienzos del año 1780 llegó la orden en 70 ciudades del reino a tener entre 1.500 y 2.000 miembros, de los cuales algo de un tercio eran masones. Los puntos clave eran Baviera y las ciudades turingias Weimar y Gotha. Fuera de Alemania solo puede demostrarse su presencia en Suiza. El sociohistórico Eberhard Weiss investigó exhaustivamente la estructura social de la orden y descubrió que cosa de un tercio de sus miembros eran nobles y por lo menos un 12%, clérigos. Casi el 70% de los iluminados habían recibido formación académica, el número de trabajadores manuales rondaba un 25%, un número muy superior al de los comerciantes, que con un 10% estaban claramente infrarrepresentados. Casi la mayoría de los iluminados, casi las 3/4, se componía de funcionarios y demás trabajadores públicos, que de cara a la meta de la organización de derribar el Estado absolutista, no puede sorprender. El mismo Weishaupt presumía en 1787 con orgullo que la orden había conseguido incorporar a más de un décimo del funcionariado bávaro. Especialmente significativo era este éxito de infiltración en los colegios censores bávaros, que hasta la intervención del príncipe elector en 1784, se componía casi exclusivamente de iluminados. Y acorde fueron las intervenciones de la autoridad, se prohibieron escritos de exjesuitas y otros anti-ilustrados o escritos clericales, incluso hasta libros de rezos, y en cambio se fomentó la literatura ilustrada. Este éxito temporal no puede engañar de que la orden estaba compuesta en su mayor parte de académicos secundones, que acudían a ella, porque se esperaban posibilidades, una oportunidad, correlacionada con el concepto de infiltración de Weishaupt. Estas metas les resultaban desconocidas a los novatos. La meta real, a saber, la de formar a las élites políticas e intelectuales de la sociedad, la consiguieron poco. De las esperadas excepciones mencionadas, Goethe, Herder,
Nietzsche, todos los representantes significativos de la baja ilustración alemana o se mantuvieron apartados, Schiller, Kant, Lessing, pero también Lavater, o se fueron decepcionados por la rígida estructura, Nicolai. De una amenaza real de los estados bávaros por, el ratón de biblioteca Weishaupt y sus camaradas, utopistas en el buen sentido y en el ridículo, no puede haber duda, pero sí que, el reto que les supuso a los viejos poderes fue, incluso de esta forma tan domada, aún demasiado grande. Estaremos subiendo más material sobre estas sectas de los Illuminatis y los masones. A Dios sea la gloria. Pastor Evangelista Fernando Parente. www.iglesiaevangelicavirtuallagloria de Dios.